noches, soy Omar Mariluz y esto es Todo se sabe. A ver, ¿cómo llegamos al viernes? Siempre analizando la coyuntura política, judicial del país, pero hubo un caso que evidentemente paralizó y conmocionó a la opinión pública, a todos los peruanos, evidentemente. Dábamos cuenta el miércoles por la noche, una familia denunciaba que su hija embarazada de 30 años había desaparecido cuando salió de su casa, se le había roto la fuente, es lo que había dicho, y se dispuso a tomar un taxi para acudir a la clínica, a una clínica en San Borja, donde entendíamos llevaba todos sus controles para dar a luz. Ella desapareció. La noticia ayer jueves era en torno justamente a la desaparición de Gabriela Sevilla, que estaba embarazada. Ella desapareció embarazada, punto que el propio Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables emite y lanza en su cuenta de Twitter un mensaje pidiendo información a cualquiera que la pueda ubicar. Bueno, hoy por la mañana nos dimos con la sorpresa que ella apareció. ¿Dónde apareció? En el Hospital del Ejército. Y la primera versión que entendemos dio a la policía señalaba que ella apareció en el distrito de Villa María del Triunfo y acudió donde unos familiares y apareció ya sin su hija. Sin su hija. Ojo acá, después han venido una serie de declaraciones e informaciones que han hecho o han convertido en un caso sumamente confuso. A ver, el propio ministro del Interior, y nos vamos a remitir a las fuentes oficiales para no especular en este caso, porque insistimos, es un caso sumamente sensible, pero el ministro del Interior, Willy Huerta, acudió al Hospital del Ejército y fue el primero, o uno de los primeros, en brindar la siguiente información, que según los médicos del hospital, según el médico legista, según la condición clínica que Gabriela Sevilla presentaba, ella no estaba embarazada ni había estado embarazada. Luego esta información es confirmada por el propio Ministerio Público. El padre de la joven niega la versión del ministro del Interior y niega la versión del Ministerio Público. Y luego ya durante la tarde, cuando Gabriela Sevilla es dada de alta, ella misma ante los medios de comunicación en general reitera y asegura que ella sí estuvo embarazada y que si la justicia no la ayuda, ella misma va a buscar a su hija por mar, aire y tierra. Esa es la información que tenemos hasta el momento, pero los documentos oficiales que se han hecho públicos, la información oficial de la policía, de la Fiscalía, indican que esta joven no está embarazada. Vamos a conversar con el doctor Eduardo Roy Gates, no solo sobre este tema, también sobre el pedido de prisión preventiva que ya ha formalizado la Fiscalía, lo que se denomina el gabinete en la sombra. Pero ante todo, doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Omar? Buenas noches. A ver, quería hacer un poco de contexto de lo que ha ocurrido en estos últimos días, porque es un caso muy confuso, pero también es un caso muy sensible desde el punto de vista legal, desde el punto de vista penal. ¿Hay algún tipo de infracción, delito que se esté cometiendo? Es un caso sumamente extraño, como lo has mencionado, Omar, y aparentemente por los resultados del Instituto de Medicina Legal, esta persona no habría estado embarazada. No podemos hacer todavía una afirmación categórica, es un tema muy sensible, tratándose del supuesto embarazo de una mujer. Pero en principio, si nos remitimos a los documentos oficiales, esta señorita no habría estado embarazada. No tiene signos de dilatación del cuello uterino, no tiene signos de una cesárea reciente y las hormonas que determinan el embarazo están en niveles que señalan que no habría estado embarazada. Entonces, desde el punto de vista penal, existe un delito específico, que es el artículo 144 del Código Penal, que es el fingimiento de un embarazo o parto, así se denomina, ese es el título. Es cuando una mujer finge tener un embarazo o un parto, pero con una finalidad, y es con la finalidad de otorgarle a ese supuesto niño derechos que no le corresponderían. Entonces la pregunta es, si aquí ha habido, si se fingió el embarazo en concreto en este caso, habría que determinar con qué finalidad esta señorita lo hizo. Si es que fingió, estoy hablando en condicional, sí, entiendo. ¿no? Porque si esta persona no actuó con esa finalidad, entonces no se habría cometido el artículo 144. Porque específicamente ese delito se aplica a aquella persona que finge el embarazo o un parto para darle derechos a un niño que no le corresponden.
Pongámonos en el supuesto que una persona finge un embarazo, una mujer finge un embarazo para que su pareja sentimental no la abandone. Pongamos ese supuesto hipotético, no estoy diciendo que eso ocurrió en este caso. ¿Se cometería el artículo 144, el delito del 144? No, porque no está actuando con la finalidad de darle derechos a un niño que no le correspondería. Es decir, en ese caso que usted plantea... Es otro delito. Ah, pero también es un delito. Podría haber otro delito. Yo le iba a preguntar si eso ya más bien constituye una cuestión o un problema de pareja, ¿no? Donde uno ya no tendría por qué meterse. Sí, aparte de ese problema de pareja, se podría configurar un delito que se denomina falsedad genérica. Dentro de todos los delitos de falsedad tenemos la falsificación de documentos públicos, privados, la falsedad ideológica, y existe un cajón desastre, así se le denomina coloquialmente, en donde puede entrar cualquier tipo de falsedades, que se denomina falsedad genérica. Está regulado en el artículo 438 de nuestro Código Penal, y en ese delito se requiere que haya un perjuicio hacia una persona, ¿no?, para poder calificar como delito. Entonces, si yo cometo una falsedad que no genera o no tiene capacidad de generar ningún perjuicio a nadie, en principio no cometo ningún delito. Pero si esa falsedad sí puede ocasionar un perjuicio a alguien, se estaría ante este delito de falsedad genérica. Y en este caso, ¿el perjudicado quién sería? Podría ser el supuesto padre del menor, del feto, ¿no?, del niño que estaba en gestación. Podría ser incluso también en este caso la utilización de recursos públicos que han habido con todo este supuesto embarazo, con la desaparición de la persona. Se aplicó el protocolo de trata de personas, no se permitió salir a los niños, de cruzar frontera a los menores que recién habían nacido. Entonces se ha activado todo un protocolo. Ha actuado el Ministerio Público, la policía, ha habido todo un movimiento. Entonces, por ahí podría buscarse algún afectado aparte del supuesto padre. Porque, doctor, lo que hemos visto durante la tarde no es que ella es dada de alta del hospital militar y va a su casa y el tema queda ahí, sino que de inmediato, casi a los minutos, acudió la policía con un fiscal, entiendo, para rendirle su testimonio, su manifestación. Es decir, el proceso todavía continúa en ese plano. Exacto, ¿no? Exacto. Hay que determinar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es muy extraño ver una persona que supuestamente ha sufrido este hecho, aparentemente en un buen estado de salud, ¿no? Ha aparecido declarando. Habría que ver qué es lo que ha ocurrido, pero técnicamente los documentos señalan que no habría estado embarazada, ¿no? Ahora, lo otro, el hecho de demostrar que una persona, que una mujer sí estaba embarazada, entiendo que debería ser relativamente sencillo de demostrar, sobre todo para una persona o una familia con recursos económicos. Exactamente, ¿no? Exactamente, porque no es común hoy en día que una persona que esté embarazada se quede durante todo el embarazo en su casa sin ninguna atención médica, sin ningún examen. No es común, no es usual. Puede ocurrir, en un caso extraordinario, sí. En este supuesto me cuesta creer a mí que esta señorita no ha tenido una atención médica. Y si la ha tenido, pues tendrá que acreditar con dichos documentos que realmente ella estuvo embarazada. Entonces me parece que es un caso que se podría determinar de una manera rápida y sencilla si estuvo o no estuvo embarazada. No hay mayor vuelta que darle. Ahora, hace bien, doctor, la Clínica Internacional, cuando por la tarde, cuando todavía había un ambiente de muchísima especulación, ellos emiten un comunicado muy concreto, pero también muy claro. Ellos dicen, no se puede divulgar la información médica de sus pacientes en referencia al caso de Gabriela Sevilla. Ellos colaboraremos con las investigaciones del caso y con la información que requieran las autoridades pertinentes. Punto. Claro, lo que pasa es que una clínica en temas de salud está obligada a guardar la debida reserva y solamente la podría divulgar si es que hay algún requerimiento de una autoridad, o sea, un requerimiento fiscal autorizado por un juez, ¿no? Porque si no, aquí tienen que guardar la reserva profesional, ¿no? Y esto ocurre con una serie de profesiones. Una de ellas es justamente el tema médico. Por ejemplo, la historia clínica de cualquier persona no es de acceso público. Son documentos que tienen un carácter reservado. Entonces, si la autoridad lo considera correspondiente, podrían hacer un requerimiento para que la clínica entregue los documentos. Pero no basta, digamos, que la Fiscalía vaya el día de mañana, hoy, y le diga, a ver, Clínica Internacional, salgamos de dudas ya de una vez. ¿Qué pasó en este caso? Ustedes deben haberle hecho seguimiento a la señorita. Lo que puede hacer la Fiscalía, ¿no?, es hacer una inmovilización de documentos, por ejemplo, ¿no? La Fiscalía puede concurrir y hacer una inmovilización para que después se autorice su incautación, ¿no? Porque los documentos pueden ser fraguados en cualquier momento también, ¿no?
Entonces, en este tipo de acciones se tiene que actuar rápidamente y si no hay autorización judicial, incluso el fiscal puede realizar una acción y después convalidarla con una orden judicial, ¿no? Si es que existe riesgo de que se pierda la información. Pero claro, no es un caso en realidad, es un caso más, digamos, escandaloso que otra cosa, ¿no? Genera mucho morbo, genera mucha distracción de temas que pueden resultar mucho más interesantes para la discusión. No estoy diciendo que sea cualquier cosa, pero no deja de ser pues algo... No, sí lo entiendo. Y a ver, si vemos el fondo del asunto y del problema que tiene que ver con la violencia contra la mujer, pues veía data espantosa realmente a agosto de este año. 7.000 mujeres desaparecidas en lo que va del año. Ahí va la pregunta. Nuestro sistema de justicia, desde su punto de vista independiente y legal, ¿funciona bien para esas familias que denuncian la pérdida de una hija, sobrina, nieta, esposa, madre? Bueno, desde el punto de vista penal hubo una modificación de la norma en el año 2018, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día cualquier tipo de agresión contra una mujer o un integrante del grupo familiar, así requiera menos de 10 días de asistencia médica, es un delito que está tipificado en el artículo 122b del Código Penal para quienes lo quieran revisar. Y te explico rápidamente. Un delito de lesiones para cualquier persona, para que sea delito, tiene que requerir más de 10 días de descanso médico o prescripción facultativa. Ajá. Si requiere entre 10 y 20 días, es un delito de lesiones leves. Si requiere más de 30 días, es un delito de lesiones graves. ¿Qué pasa si se requiere menos de 10 días? Para cualquier mortal sería una falta contra la persona, no un delito. Sería una falta que se tramite en un juzgado de paz. ¿Bien? Pero si una agresión contra una mujer requiere un día de asistencia médica, en principio se entendería que sería una falta, pero no. Si es una mujer integrante del grupo familiar o cualquier otro integrante del grupo familiar, estamos ante un delito independientemente del número de días que se requieran como descanso médico. Así sea un día de descanso médico, ya estás ante un delito del 122b. Entonces, legalmente existe la norma para proteger a la mujer. Cuestión distinta es que en la práctica los operadores se opere correctamente. Entonces, no es un tema de leyes, la ley existe. Es un tema de cómo se aplica esa ley en la práctica, ¿no? Y ahí sí podrían haber algunas inconsistencias, algunos errores, pero hoy en día cualquier denuncia que pone una mujer origina inmediatamente la aplicación por parte de los juzgados de familia de órdenes de protección contra el supuesto agresor, sin escuchar al agresor, sin escuchar al supuesto agresor o a su abogado. Se imponen casi automáticamente medidas de protección, como alejamiento a determinados metros, pueden ser 100, 200, 400 metros, prohibición de tener contacto con la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, el problema es cuando vemos otros casos, doctor espeluznantes, que usted recordará de esta joven que fue asesinada por el hermano de su pareja y su novia, y los chicos habían confesado y se demostró que la habían asesinado, e iban a salir en libertad por nuestro sistema de justicia. Claro, y ese es un tema de cómo se aplica y cómo la policía, que es la que interviene en las primeras acciones, y la fiscalía que toma el caso, arman, entre comillas, el caso que presentan ante el juez. Porque una persona que es detenida en flagrante delito tiene un espacio de tiempo para poder quedar detenido y el juez en 48 horas tiene que disponer si finalmente se va a continuar o no con la detención de esta persona. Entonces, en ese escaso tiempo, la fiscalía con ayuda de la policía, ¿no? Porque la policía es un órgano de auxilio, ¿no? Pero el fiscal es el director de la investigación, tiene que armar el caso para presentarlo ante el juzgado. Y si no se tienen las pruebas correspondientes, entonces los jueces dejan en libertad a las personas. Ahora, doctor, cambiando ya de tema, a ver, el otro tema clave, importante del día fue el pedido de prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público de 36 meses aparte del gabinete en la sombra y otro tipo de medidas menos restrictivas para otro grupo de ellos. Varias lecturas sobre este documento del Ministerio Público. A ver, se pide, entiendo, la prisión preventiva para Alejandro Sánchez Sánchez, que hoy está prófugo de la justicia, para Salatiel Marrufo, que era la mano derecha de Heiner Alvarado, el exministro de Vivienda, y para Viberto Castillo y Abel Cabrera, quienes son investigados por el presunto gabinete en la sombra. No así para Auner Vázquez, Beder Camacho, Henry Shimabukuro y Eder Vitón.
¿Por qué se hace esta diferenciación? Aquí hay que tener en primer lugar mucho cuidado porque no se pueden dar nombres de personas que están sometidas a procesos especiales de colaboración eficaz, pero genéricamente podríamos decir lo siguiente. Han habido personas con una detención preliminar de 10 días. En estos 10 días estas personas rinden declaraciones ante el Ministerio Público, contactan con sus abogados defensores y los abogados defensores ejercen una labor en donde tienen que decirle a su cliente cuáles son los distintos caminos que pueden tomar. ¿Cuáles son esos caminos? Uno, discutir esa detención preliminar, que no tiene mucho sentido porque es muy difícil ganar una detención preliminar en una apelación, sobre todo si es una detención que tiene 10 días solamente. Entonces, lo que algunas personas pueden haber hecho estos días es someterse a un procedimiento de colaboración eficaz. Y esa sería la razón por la cual el Ministerio Público hace un requerimiento de prisión preventiva contra algunas personas y contra otras personas solamente un requerimiento de comparecencia con restricciones. Entonces, en líneas generales se podría entender que aquellas personas contra las cuales no se está pidiendo una prisión preventiva se han sometido a un proceso de colaboración eficaz. En este requerimiento de prisión preventiva se sabe que se ha pedido la prisión preventiva para 4 personas. Sí. ¿No? En primer lugar está el señor segundo Alejandro Sánchez Sánchez, ¿no? Dueño de la casa de Zarratea, donde el presidente despachaba. Después de Salatiel Marrufo, que era jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda. Estas personas van a enfrentar la prisión preventiva, entiendo que es el día de mañana, la audiencia, ¿no? En la mañana, pero ellos tienen un espacio también. O sea, el hecho que les hayan pedido prisión preventiva no quiere decir que ya no se pueden acoger a la colaboración eficaz. Pueden acogerse hasta el momento de la audiencia. Incluso con la audiencia comenzada, pueden llegar a un acuerdo con la Fiscalía en caso tengan información relevante que pueda servirle al Ministerio Público para imputar a más personas o ampliar los hechos investigados. Para una persona que se encuentra inmersa en un delito, que ha cometido un delito, el camino de la colaboración eficaz es un camino que no puede dejar de explorarlo, sobre todo en este tipo de casos de crimen organizado, en donde los pedidos de prisión preventiva son de 36 meses. Y si le está pidiendo 36 meses, es altamente probable que un juez le otorgue al Ministerio Público esos 36 meses, es decir, que declare fundado su requerimiento de 36 meses. Hay que ver, aparte de los elementos de convicción que ha presentado el Ministerio Público, siempre en un pedido de prisión preventiva, hay que ver también cómo se ha sustentado el peligrosismo procesal. No solamente basta con presentar documentación que vincule a una persona con los delitos investigados, sino que también debe presentarse elementos de convicción por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía hacia el juez. O sea, el fiscal tiene que convencer al juez que existe un peligrosismo procesal, es decir, que existe un peligro de fuga o que existe un peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Y ahí viene todo el tema de arraigo, si tiene arraigo domiciliario, arraigo familiar, si tiene distintos domicilios, si tiene un arraigo de salud, etcétera, ¿no? Lo que siempre se ha discutido. Entonces, eso lo tiene que sustentar el Ministerio Público. ¿Y ahí cómo cree que le vaya para los personajes que ya tienen una solicitud de prisión preventiva? Bueno, yo creo que los elementos de convicción que el Ministerio Público ha presentado en este caso son abundantes, ¿no? De la vinculación de las personas con el delito. El Ministerio Público separa, ¿no? Conforme a la formalización de la investigación preparatoria, en 5 etapas, ¿no? Esta organización criminal, ¿no? La primera etapa viene a ser cuando se gana en mayo del 2021 la primera vuelta, digamos, ¿no? Ahí sería la primera etapa en donde se juntan estas personas. Sí. La segunda etapa viene a ser cuando ya ganó Pedro Castillo las elecciones y Keiko Fujimori perdió las elecciones. Ahí vendría a ser la segunda etapa. La tercera etapa ya cuando se instalan en Palacio de Gobierno. Después viene la etapa en donde se consiguen a los congresistas para que no voten por la vacancia presidencial. Y después viene también lo más complicado de todo, que es la etapa en donde se desarrollaría el delito de colusión. Porque aquí lo que se dice es que estas personas han confabulado, han tenido una organización criminal para efectos de la emisión de un decreto de urgencia. El 102 del 2021, que se aprobó el 29 de octubre del año pasado, del 2021, en donde se establecían distintas normas para poder agilizar económicamente, ¿no? Los proyectos de inversión, de saneamiento, de obras viales, etcétera. Hasta ahí todo estaría bien, digamos. El Estado tiene, ¿no? un rol de administrador y el Ejecutivo es el que determina en dónde se van a emplear estos recursos. El problema viene
en que según la imputación del Ministerio Público, no solamente se gestó la dación de este decreto de urgencia, sino que se hizo con la finalidad de después coludirse para que se entreguen las obras a determinadas empresas y obviamente cobrar una comisión por eso. Ese es el problema. Y ahí entendemos que sumado a esto, que ya presentó la Fiscalía, el testimonio que da el joven Hugo Espino e incluso su hermana Angie Espino, que se declaran, que confiesan ante la Fiscalía que sí, que ellos eran los testaferros que habían formado empresas de cartón para justamente ganar estas licitaciones. Entiendo que ese testimonio es crucial para, digamos, impulsar o darle fuerza a estas imputaciones. Totalmente, totalmente. Y el Ministerio Público, hasta donde se conoce, ya tiene una suma de colaboradores eficaces que han solidificado, ¿no?, su caso. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo solamente para que este proceso llegue a buen puerto. Estamos en una primera etapa, la prisión preventiva. Se ha formalizado recién esta investigación, pero esta investigación no es aislada. Hay otras investigaciones contra otras personas que ya están en curso que se concatenan con este caso, ¿no? En la formalización de la investigación preparatoria se mencionan a personas que se encuentran ya siendo investigadas. Se citan los números de carpeta incluso, en donde estaría el presidente de la República, donde está el presidente de la República directamente investigado. Y es interesante porque en este periodo de prisión preventiva que hace el Ministerio Público establece un organigrama específico de lo que sería el gabinete en la sombra, con ramificaciones tanto dentro del Palacio de Gobierno, donde estaba Beder Camacho, Shimabukuro, el señor Vitón, Viverto Castillo, y el otro lado, el lado de los amigos que operaban por fuera del gobierno, Alejandro Sánchez Sánchez, Abel Cabrera, y ahí nuevamente otro testimonio clave que ha sido además con nombre y apellido, el de la ex viceministra Elizabeth Añaños, que dice, oye, sí, a pedido de Heiner Alvarado, el ministro, me fui a reunirme en Surquillo con estos señores para hablarle de obras. Exacto, ¿no? Entonces, aquí el tema de la evidencia es abundante, ¿no? Otra de las cosas que se señala en este requerimiento es de los financistas, ¿no? Hay aportes de más de $500 000 soles, y todo en realidad se concatena dentro de un esquema de corrupción y de crimen organizado, según la imputación del Ministerio Público, en donde lo grave es que se están repartiendo las obras públicas y se están repartiendo los distintos altos puestos del Estado, ¿no? Desde los ministerios, viceministerios. Entonces el Ministerio Público aquí está haciendo una investigación bastante completa, bastante compleja. Yo creo que es una labor titánica la que va a realizar el Ministerio Público, pero poco a poco va obteniendo más información y justamente quienes le están entregando mayor información de calidad al Ministerio Público son aquellas personas que se someten a la colaboración eficaz. Entonces, ese camino de la colaboración eficaz en realidad es beneficioso para el imputado porque puede obtener un beneficio y para el Ministerio Público porque puede solidificar su caso y lo puede presentar de una mejor manera ante el juzgado en este tipo de requerimientos o cuando avance en el proceso, ¿no? Ahora, sin embargo, doctor, de lo que se ha ido presentando en este pedido específico para lo que llaman el gabinete en la sombra, Sí. ¿alcanza el presidente de la República, Pedro Castillo? Porque claro, todavía los defensores dicen, sí, muy bien, que se investigue a Alejandro Sánchez Sánchez, a la Terma Rufo, que se investigue a la sobrina, a todo el mundo, a la cuñada, perdón, pero nada alcanza al presidente todavía. Claro, lo que pasa es que hay que entender lo siguiente, ¿no? Esta investigación está siendo realizada por el equipo especial por fiscales provinciales. ¿Okay? Este requerimiento que ha sido presentado de prisión preventiva como la formalización de la investigación preparatoria se dan en el marco de una investigación, ¿no?, de una carpeta fiscal que es llevada por un fiscal provincial. Entonces ahí se menciona al presidente de la República, usted se puede ver en el organigrama al presidente como la cabeza de la organización criminal, pero esta fiscalía no investiga al presidente de la República, lo tiene que investigar la Fiscalía de la Nación. Entonces, claro, acá no se hace una imputación directa contra el presidente de la República. No se podría hacer una imputación directa porque no es competente el fiscal provincial para investigarlo, pero se coloca en el organigrama y justamente esto puede tener un espejo en las investigaciones que realiza la Fiscalía de la Nación. Se retroalimentan. Si un fiscal provincial encuentra información
o recibe información por parte de un colaborador eficaz, por ejemplo, que involucre directamente al presidente de la República, lo que tiene que hacer el fiscal provincial es mandarle eso a la Fiscalía de la Nación. ¿Cree que solo para terminar, doctor, estos nuevos posibles colaboradores que han formado parte del llamado Gabinete en la Sombra marquen un antes y un después, un quiebre, o estamos, bueno, frente a más acusaciones graves, pero que no van a cambiar mucho las cosas? No, yo creo que sí es sumamente importante, ¿no? Porque estamos hablando de personas que han tenido el contacto directo con el presidente de la República. ¿Quién es mejor que ellos para poder precisar, declarar, afirmar y corroborar si es que el presidente de la República ha tenido o no ha tenido alguna participación en hechos delictivos? Me parece que ellos están en una posición bastante privilegiada como para poder obtener con el Ministerio Público un beneficio en base a la colaboración que puedan brindar, si es que están involucrados realmente en los delitos que se le imputan, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, Eduardo Roy Gates, abogado penalista, dándonos luces sobre este tema que, ojo, va a continuar. Mañana vamos a ver qué es lo que decide el juez, porque se va a ver la audiencia de prisión preventiva. Quizás los escuche, quizás la decisión no se tome mañana, pero en los próximos días sabremos qué va a pasar con este denominado Gabinete en la Sombra. Venimos para conversar con la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro.